Como diría el gran escritor, pensador y conferencista José Javier Esparza, nos encontramos viviendo un camino terminal, al mismo tiempo que un camino inicial, de un viejo y un nuevo modelo de civilización respectivamente. En este sentido, esta transición denota el fin del proceso moderno indefectiblemente. La modernidad lo ha abarcado todo. En pocas palabras, se ha impuesto, ha triunfado. Ocurre, no obstante, que es justamente esa victoria lo que implica un fin. La modernidad se agota, muere y deja el paso a un nuevo paradigma que ya se ha asomado mediante distintas características. Lo que caracteriza al mundo de hoy es un rasgo único en la historia. Nunca había preexistido una sociedad que descanse bajo el único criterio de la eficacia técnico-material. Expliquémonos. A lo largo de la historia han habido sociedades que, por ejemplo, implementaban la fe desde un punto de vista civil, mas no trascendente, pero eran sociedades religiosas en última instancia. Así, el mundo romano precristiano era un mundo religioso. El mundo pagano germánico también lo era. Las sociedades orientales, históricamente, habían sido sociedades de fondo religioso, desde el cual se formaba la vida de la comunidad. Nunca había existido una civilización que considerara que sólo el criterio de la eficacia de la rentabilidad económica fuera suficiente de dar cuenta en todo en la vida mundana. Respecto a ello, un dogma de nuestra civilización hoy en día es que todo lo que sea posible de hacer hay que hacerlo, y esto resulta sumamente peligroso. Hoy es imposible que cualquier nuevo descubrimiento técnico no sea inmediatamente utilizado para obtener un rendimiento económico. Incluso para una mente moderna es difícil sentir entusiasmo por una vida virtuosa si con ella no se consigue ninguna efímera recompensa. Esta es una consecuencia de la revolución ideológica de la modernidad por varias razones. Decía Hegel que el camino de la modernidad, nacida a partir de la Reforma Protestante, podía comprenderse como una serie de afirmaciones sucesivas de la individualidad frente a algo. Como nos recuerda el sociólogo Jürgen Habermas, en términos generales, Hegel ve caracterizada la edad moderna por un modo de relación del sujeto consigo mismo, que él denomina subjetividad. Al mismo tiempo, este pensador le da una caracterización particular, es decir, explica la subjetividad por la libertad y la reflexión, y comenzaría así a desarrollarse la dominación de un sujeto que reclama insistentemente la capacidad de atenerse a sus propias intelecciones. Nacería así el principio de la libertad de la voluntad como fundamento sustancial, a tal punto en que, en la sociedad civil, cada uno es un fin para sí mismo. Todo lo demás no significa nada para él, pero sin relación con los otros no puede alcanzar sus fines. Esto se convierte, por tanto, en medio para el fin del individuo particular. El propio Schopenhauer brinda una percepción análoga al esgrimir, ya en el siglo XIX, que inspira tal horror el egoísmo que hemos inventado la urbanidad para ocultarlo como parte silenciosa, pero sobresale a través de todos los velos y se denuncia en todo encuentro, donde instintivamente nos esforzamos por utilizar cada nuevo conocimiento para servirnos en uno de nuestros innumerables proyectos. Siempre es nuestra primera idea saber si tal hombre puede sernos útil para alguna cosa. Si no nos puede servir, ya no tiene valor. O, desde otro punto de vista, por su propio interés, el hombre se ha vuelto gregario, pero desde el punto de vista instintivo se ha mantenido solitario en gran medida, como diría Bertrand Russell casi un siglo después. Así pues, siguiendo el razonamiento de Hegel, con la Reforma se concibió el principio de la individualidad frente a la religión. En la Ilustración se vio la afirmación de la soberanía de las personas frente al conocimiento ortodoxo, frente a la autoridad cultural. ¿Y cuál fue una de las consecuencias inequívocas de la Ilustración, sino la genocida Revolución Francesa, donde se percibió la afirmación de la individualidad del ciudadano, ya no persona,
como se concebía durante la cristiandad, sino ahora de un sujeto político frente al poder. Y en esa sucesión de afirmaciones respecto de la individualidad frente a algo, como diría Hegel, se irá construyendo un mundo muy diferente al que lo precedía, que era un mundo que, justamente, se sostenía bajo el anclaje de que las personas, no individuos, respondían a un orden que les trascendía. El término individuo, como tal, no existía, no comprendía un sentido. Piénsese tan solo en la doctrina de Platón o de Aristóteles, de donde se nutre en buena medida Occidente. No hay vida moral fuera de la polis, solo los dioses o las bestias pueden vivir por fuera. La realidad, tanto en lo político como en lo cultural o religioso, era comunitaria y la persona se subordinaba a ello. A lo largo de los siglos, no obstante, la modernidad logró romper con ese mecanismo, atomizó e individualizó a las personas. Como diría Emil Durkheim en el siglo XIX, la unidad comunal pretérita se rompe por presión del propio capitalismo naciente, pero la modernidad siguió en pie porque no dejaba de alimentar a una serie de procesos vitales, a saber, que frente a un orden opresivo, cualesquiera que sea, que impone una cosmovisión, las personas naturalmente tienden a levantarse, independientemente de si tal poder resulta, en los hechos, verdaderamente opresor o no. Por tanto, puede comprenderse la sublevación del individuo. Y así, sucesivamente, el camino de la individualidad se iba propagando a lo largo de las décadas subsiguientes. De esta forma, las convulsiones acaecidas sobre el orden social que nos es contemporáneo no pueden ser explicadas en y por sí mismas, sino que están precedidas por la difusión de nuevos principios, nuevos sistemas de valores, a la luz de los cuales se presentan como caducos los que fundaban el antiguo orden, en esta suerte de lema progresista que también ha sabido destacar Jürgen Habermas en su discurso filosófico de la modernidad, al referirse a la persistencia de la novedad permanente, donde parecería que todo lo nuevo debe ser mejor que lo anterior. En este sentido, el hombre del presente siente que su vida es más que todas las antiguas o, dicho viceversa, que el pasado íntegro se le ha quedado chico a la humanidad actual. Esta intuición de nuestra vida de hoy anula con total claridad elemental toda lucubración sobre decadencia que no sea cautelosa. Nuestra vida se siente, por lo tanto, de mayor tamaño que todas las vidas. ¿Cómo podría sentirse decadente? Todo lo contrario, lo que ha acaecido es que, de puro sentirse más vida, ha perdido todo respeto, toda atención hacia el pasado. De aquí que por primera vez nos encontremos con una época que hace tabla rasa de todo clasismo, que no reconoce nada pretérito posible modelo o norma, y sobrevenida al cabo de tantos siglos sin discontinuidad de evolución, parece, no obstante, un comienzo, una alborada, una iniciación, una niñez. Sentimos que de pronto nos hemos quedado solos sobre la tierra los hombres actuales. El resto de espíritu tradicional se ha evaporado. Los modelos, las normas, las pautas no nos sirven. Tenemos que resolvernos nuestros propios problemas sin colaboración activa del pasado, en pleno actualismo. De forma que, en última instancia, como dijera Nietzsche, vivimos en una época cuya cultura está en peligro de perecer por los medios de la propia cultura. Ahora bien, para el cristianismo existían personas, no individuos o ciudadanos como en la modernidad, mucho menos usuarios como en la posmodernidad. El camino que sigue la Revolución de 1789 y la Ilustración en general es evidente. El individuo, ahora ciudadano, y su libertad se convierten en un único referente posible a seguir en la vida social de Occidente, al mismo tiempo en que su derecho a la prosperidad será al margen de todo, incluido cualquier criterio moral. Esta es una nueva forma de pensar que terminaría de generalizarse, harto evidente, donde cualquier elemento de carácter comunitario desaparece. Y este resulta un punto esencial.
porque en este sinnúmero de afirmaciones de la individualidad se esconde un bucle en el que continuamente se debe seguir afirmando la individualidad frente a algo. Cuando se determina que el individuo es el único elemento real de la existencia, que todo por fuera del individuo son ataduras, la religión, la familia, los amigos, las instituciones colectivas, los valores trascendentales, se llega a un punto final en el que el racionalismo, que alguna vez fuera una característica de la modernidad, se pierde. Todas son ataduras que debemos quitar para que el individuo sea enteramente libre, en una suerte de búsqueda de la libertad, ya no como medio para un fin, sino de la libertad por la libertad misma. De esta forma, tuvimos la afirmación del individuo contra la religión, luego del individuo frente al conocimiento, frente al poder político, y hoy hemos llegado a la afirmación del individuo frente a sí mismo y su propia realidad objetiva. Ejemplos sobran, tal como la ideología de género o el transhumanismo. Para el cristianismo, el hombre era libre. Para el posmodernismo, por el contrario, el hombre es libertad. Por ello es que se ha justificado la autopercepción, el descarte de la vida, la manipulación genética, la rebelión contra la verdad única y la moral. Piénsese tan solo en un pensador tan influyente en estos tiempos como lo es Nietzsche, cuando arguye que no hay hechos eternos ni verdades absolutas, o cuando dice, por ejemplo, que la moral es una mentira muy necesaria de la que debemos ser sacados. Como diría Bertrand Russell, en este universo sin Dios, nosotros nos convertimos en dioses, pero ocurre que para el hombre que se ha vuelto Dios, ya no existe la verdad ni el deber, que representan nuestro sometimiento a la materia y a nuestros vecinos. Para lo demás, la verdad es lo que Él afirma como tal y el deber es lo que Él ordena. Así es que hemos llegado al concepto de que vos no sos lo que crees que sos, sino lo que libremente deseas ser en cada momento. En este sentido, mi voluntad, que es propia, permite que yo pueda afirmarme incluso contra mí mismo. Cuando ese camino de sucesivas afirmaciones de la individualidad frente a algo llega a un punto de racionalidad plena, entonces ese camino se acabó, no queda más, pero el paradigma de civilización que se termina será continuado por uno nuevo. Decía Herbert Spencer de que el postulado de que los hombres son seres racionales continuamente incita a deducir consecuencias que a la larga prueban ser demasiado ambiciosas, lo cual es cierto. El orden social propio del cristianismo se corrompió al abandonar la sociedad los principios que provee la propia naturaleza y haber adoptado otros fundados en nada más que el racionalismo. Como enseña el doctor Gerardo Palacio Hardy, lo que hoy se vuelve ostensible y a muchos sorprende es tan solo la consecuencia lógica en la que devinieron los principios de la revolución moderna. Pero las consecuencias de ello no quedan circunscriptas a un mero cambio en el régimen legal y político, sino más bien a una concepción del hombre y de la sociedad en su conjunto por demás equívoca y que hoy presenta sus consecuencias: la negación del hombre, la sustitución de Dios del escenario humano, sustitución, pues como enseña el gran pensador Pablo Muñoz Iturrieta, si la religión no se llama catolicismo o judaísmo, se llama cambio climático, marxismo o feminismo. La exaltación del yo, la proclamación de la libertad absoluta, el discurso de liberación respecto de toda sujeción, incluso de uno mismo, entre otras muchas aberraciones creadas por la abstracción de la mente humana. Para muchos, la modernidad murió en la década del 60 con mayo del 68, no por los sucesos de la fecha, sino porque cumple con el objetivo de la revolución, a saber, cambiar la mentalidad, la visión cultural de lo que quedaba de Occidente. El general de Gaulle volvió al poder al día siguiente, sí, pero de allí en adelante todo cambió de forma fugaz y permanente. Todos los lemas de mayo del 68 son de una infantilidad extrema que causó incluso la vergüenza de la vieja izquierda obrera.
pues todos se basan en el mismo postulado: yo soy yo y lo que quiero ser. Lo problemático de los mismos es que no son meramente eslogans adolescentes, sino que plantean una visión del mundo, y las ideas siempre tienen consecuencias, porque todo aquello lleva a exterminar necesariamente a todo lo que se oponga a la libre imaginación individual de lo que uno cree que es. Y todo aquello que se opone a los delirios es la realidad. El individuo alienado del siglo XXI ya no está en conexión con el mundo, sino que quiere moldear el mundo para que éste esté en conexión con sus propios delirios. Todo aquello que se opone a la libre imaginación individual son la familia, los lazos religiosos, las instituciones comunitarias, que en Occidente son atacadas de forma sistemática desde hace, cuanto menos, 50 años. Mayo del 68 triunfó en su lema la emancipación de la Mayo del 68 triunfó en su lema la emancipación del hombre será total o no será, entre otras cosas porque se conectó con lo que Max Weber llamaría una constelación de intereses provenientes del propio capitalismo. En pocas palabras, como diría José Javier Esparza, el capitalismo descubrió que era más rentable un mundo de individuos que consuman que un mundo de familias que produzcan. Se comprendió que, para que el crecimiento económico devenido de una sociedad conservadora pudiera seguir adelante, la sociedad debía dejar de ser conservadora y convertirse en una sociedad de máquinas de consumo y producción, en la que ya no hay familias enlazadas, en la que ya no hay patria ni se responde a los viejos intereses comunes. Para ello, hacía falta una legitimación ideológica, y la misma se encontró en la exacerbación del individuo moderno. El capitalismo, para seguir creciendo, debía eliminar las trabas al consumo y producción, pero esas trabas ya no eran económicas, como impuestos a la exportación, a la producción, ni mucho menos. Esas trabas son morales. Hoy los objetivos de nuestra civilización son que nazcan los menos posibles, eliminar a los ancianos, la negación de mí mismo, mientras se ofrecen cada vez más entretenimientos para ocultar y ambientar a la población a un mundo que antes parecía distópico, que puede que cada vez sea más cercano. En definitiva, como diría Naomi Klein, vivimos en la cultura del presente perpetuo, una cultura que se separa deliberadamente del pasado que nos creó y del futuro que estamos moldeando con nuestras propias acciones. Se ha dicho que la vida solo puede ser entendida mirando hacia atrás, pero tiene que ser vivida mirando hacia adelante. La comprensión y el sentido de la propia vida solo se da en la medida en que reflexionamos hacia atrás, si bien le damos sentido observando al pasado, aplicando dicho sentido a nuestra vida futura. No obstante, cual plastilina, el hombre posmoderno es completamente maleable. No posee ni un antes ni un después, y ante esto solo le queda entregarse al placer del momento. Nuestro tiempo se caracteriza por una extraña presunción de ser más que todo otro tiempo pasado, más aún, por desentenderse de todo pretérito, no reconocer épocas clásicas y normativas, sino a verse a sí mismo como una vida nueva, superior a todas las antiguas e irreductible ante ellas. Tal como expresara Bernard Shaw, la libertad correctamente entendida implica responsabilidad, pero no es esa la dirección hacia donde apunta la sociedad posmoderna, acudiendo a una idea de libertad adolescente, ya sin responsabilidad. Es curioso cómo tantos individuos creen vivir una vida madura y en una sociedad superadora de todas las pasadas, al tiempo en que exige un Estado sobredimensionado en todas las áreas de la vida social que resuelva absolutamente todos sus problemas. Decía José Ortega y Gasset que la vida humana, por su naturaleza propia, tiene que estar puesta a algo, a una empresa gloriosa o humilde, a un destino ilustre o trivial. Por un lado, vivir es algo que cada cual hace por y para sí. Por otro lado,
Si esa vida mía, que solo a mí me importa, no es entregada a algo por mí, caminará desvencijada, sin tensión y sin forma. Estos años asistimos al gigantesco espectáculo de innumerables vidas humanas que marchan perdidas en el laberinto de sí mismas por no tener a qué entregarse. Todos los imperativos, todas las órdenes han quedado en suspenso. Parece que la situación debería ser ideal, pues cada vida queda en absoluta franquía para hacer lo que le venga en gana, para vacar a sí misma. Pero el resultado ha sido contrario a lo que podía esperarse. Librada a sí misma, cada vida se queda sin sí misma, vacía, sin tener un qué hacer. Y como ha de llenarse con algo, se inventa o finge frívolamente a sí propia, se dedica a falsas ocupaciones que nada íntimo, sincero imponen. Hoy es una cosa, mañana otra, opuesta a la primera. Está perdida al encontrarse sola consigo. El egoísmo es laberíntico, se comprende. Vivir es ir disparando hacia algo, es caminar hacia una meta. La meta no es mi caminar, no es mi vida, es algo a lo que pongo esta y que por lo mismo está fuera de ella, más allá. Si me resuelvo a andar solo por dentro de mi vida, egoístamente, no avanzo, no voy a ninguna parte, doy vueltas y revueltas en un mismo lugar. Esto es el laberinto, un camino que no lleva a nada, que se pierde en sí mismo, de puro no ser más que caminar dentro de sí. La civilización occidental es el resultado de un arduo trabajo que solo fue posible gracias al respeto que mantuvieron los hombres al legado que recibían. Siempre es prudente recordar que, aunque a lo largo de la historia el significado de libertad ha variado, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que quienes más fervientemente lo han utilizado son quienes menos, en efecto, lo han perseguido. Así pues, los jacobinos durante la Revolución Francesa, mientras ensangrentaban las calles de París con Robespierre a la cabeza. En este sentido, el verdadero contrato social, como diría Edmund Burke, no es una idea abstracta y racionalista, sino más bien la unión de los miembros de una sociedad en distintos tiempos, a través de la sabiduría acumulada a lo largo de generaciones pretéritas y de los lazos que sólo pueden formar las costumbres y la tradición que, parafraseando aquella conocida frase de Juan de Salisbury, nos coloca en los hombros de gigantes, pues el magno agregado del género humano ha adquirido una sabiduría normativa muy superior a la alcanzable a través de las meras racionalidades individuales y, a diferencia del conocimiento, la sabiduría no envejece, como reflexionó el célebre pensador polaco Zygmunt Bauman. Sin embargo, hemos visto cómo las distintas sociedades, sin importar en qué siglo se posicionaran, han experimentado las consecuencias de atentar contra dicho orden moral. La sociedad contemporánea ha experimentado las consecuencias de romper con dicha armonía. Son las viejas costumbres las que permiten que los individuos puedan avanzar y convivir pacíficamente. Quienes intentan romper dichas costumbres no hacen más que echar abajo mucho más de lo que piensan o pretenden. Recuérdese aquel pasaje del manifiesto comunista que reza: existen verdades eternas como la libertad, la justicia, etc., comunes a todas las sociedades y a todas las etapas de progreso de la sociedad. Pues bien, el comunismo viene a destruir esas verdades eternas, la moral, la religión, y no a sustituirlas por otras nuevas. Viene a interrumpir violentamente todo el desarrollo histórico anterior. Pero siempre vale recordar que Marx no tuvo más inspiración que los valores de la propia Ilustración. Así, hemos visto cómo desde un Marx o un Lenin hasta un Maximilien Robespierre, quienes en nombre de la razón y el progreso han intentado romper un orden establecido, no han conseguido más que disolver mucho más de lo que suponían, desembocando en un camino calamitoso. Tal como dijera David Hume, la naturaleza mantendrá siempre sus derechos y, finalmente,
prevalecerá sobre cualquier razonamiento abstracto. Desafortunadamente, como expresara Hegel, ocurre que aprendemos de la historia que no aprendemos de la historia, y probatura de ello son las recientes experiencias de la historia de la humanidad, en la que las sociedades no solo han comenzado a olvidar sus raíces y tradiciones, sino que parecen incluso poner su empeño en ello. La continuidad, en este sentido, es el vehículo entre las generaciones pasadas y venideras, y es lo que condesciende la vigencia de aquellas convenciones esenciales para la próspera convivencia. El orden, la justicia y la libertad son el resultado de la experiencia social de siglos de convivencia, reflexión y sacrificio que tienen como heredero de un pasado larguísimo y genial a un nuevo vulgo que ha sido mimado por el mundo de entorno, como diría José Ortega y Gasset. Un mundo que tantas veces se ha intentado deshacer, en el que tantas veces se han intentado cambios exabruptos, muchos de ellos necesarios, pero ignorando por completo los viejos intereses. Sería muy triste que, por la ignorancia de la época actual, resultasen mutiladas las obras del pasado.